La crisis del siglo XVII. Durante este siglo siguen reinando los Austrias, son los llamados Austrias menores. Frente a la hegemonía española en el siglo XVI, en el siglo XVII se va a producir la pérdida progresiva de la misma, viéndose reemplazada por la preponderancia francesa en Europa. En el siglo XVII es una centuria de crisis. Alemania y España fueron los países donde la crisis se dejó sentir con mayor intensidad. La crisis se manifestó en tres sentidos: el demográfico, el económico y el social. El demográfico debido a la expulsión de los moriscos, especialmente por las invasiones epidémicas. En 1700 España contaba con la misma población que sumaba en 1600. La crisis económica se agravó. Entre los factores que explican la ruina de la economía española están las malas cosechas, la caída de las cantidades de oro y plata que llegan de América y, por último, el aumento de los impuestos necesarios para mantener la política internacional. Los monarcas, ante la escasez de metales, van a alterar y manipular las monedas en circulación, dando lugar a la práctica como el resello, provocando una subida espectacular de los precios. La crisis económica tuvo repercusiones sociales. Las clases privilegiadas se consolidaban, por motivos de prestigio como sus privilegios. En cambio, no terminaba de constituirse una burguesía dinámica. En el polo opuesto, las clases populares venían empeorando su situación, lo que les empujaba al bandolismo y la mendicidad. Este panorama está reflejado en la pintura o en la novela picaresca. El reinado de Felipe III fue un reinado pacífico. Felipe III firmó la paz con Inglaterra y con los rebeldes de los Países Bajos acordó la tregua de los 12 años. El pacifismo se rompió en 1618 con el estallido de la Guerra de los 30 años. En el plano interior se inicia con este rey el gobierno de los válidos. El monarca hace dejación de sus tareas de gobierno en un favorito, en este caso el duque de Lerma. En 1609 se decretó la expulsión de los moriscos, saldrían unos 300.000 y fue muy perjudicial para la agricultura en Valencia y Aragón. El reinado de Felipe IV fue un reinado muy agitado. La crisis desintegradora de mediados del reinado fue una crisis gravísima debido a la política centralista del conde-duque de Olivares, valido del rey, que pretendía que los reinos periféricos participaran en los esfuerzos bélicos como Castilla, y que terminó provocando la sublevación de Cataluña y Portugal. El conde-duque quería mantener en Europa la hegemonía de España, pensando en llevar a cabo la centralización que obligará a los reinos a participar en el esfuerzo, lo que fracasaría dando lugar a la sublevación de Cataluña y Portugal. Las Cortes catalanas venían negándose a aportar nuevos ingresos a la hacienda, y al agravarse la Guerra de los 30 años, el conde-duque quiso llevar la guerra contra Francia a Cataluña para involucrar a los catalanes. El descontento popular alcanzó su momento culminante el día de Corpus, con una multitud dio muerte al virrey, conde de Santa Coloma. Las autoridades catalanas decidieron separarse de la monarquía española y buscar el apoyo francés, y Luis XIII en efecto fue proclamado conde de Barcelona. Al final, Cataluña fue ocupada por las tropas reales. No hubo represalias, respetando las tradicionales libertades catalanas. En cuanto a la sublevación de Portugal, ante la grave situación en Cataluña, Olivares pide tropas a Portugal. Los portugueses se niegan y se rebelan, proclamando al rey al duque de Braganza. España reconoció la independencia de Portugal en 1668. En esta crisis se manifiesta de forma gráfica el enfrentamiento entre las dos formas de concebir la unidad de España, el centralismo y foralismo. La política internacional, la pérdida de la hegemonía. La Guerra de los 30 años, iniciada en 1618, acaba con la Paz de Westfalia en 1648. Por esta, España reconoce la independencia de Holanda, pero decidió continuar la guerra contra Francia. Inglaterra se puso al lado de Francia y por fin la paz se firma con Francia. Es la paz de los Pirineos, 1659. El reinado de Carlos II.
El reinado de Carlos II continúa la decadencia y al final se asiste a una recuperación económica y demográfica. El rey carece de carácter para gobernar, es un rey débil y enfermizo. Era apodado el hechizado, y su reinado está dominado por la guerra contra Francia y el problema de la sucesión. En el exterior, las distintas potencias europeas, sobre todo Francia y el Imperio alemán, se plantearon el reparto de la monarquía española. Para Carlos II el testamento debía decidirse entre tres candidatos: Felipe d'Anjou, el archiduque Carlos de Austria y José Fernando de Baviera. Poco antes de morir, Carlos II designó como heredero al candidato francés, Felipe d'Anjou o de Borbón. Sin embargo, su testamento no pudo evitar el estallido de la Guerra de Sucesión a la corona española.